muertos, sin ninguna posibilidad de hacer nada que honre a Dios, muertos totalmente entregados al pecado, muertos destinados a la destrucción, y ahora Él cambió todo eso, y ahora el Señor hizo que podamos nosotros vivir una vida nueva, una vida que tiene ahora un destino distinto. Ya no vamos hacia la perdición, ahora vamos a la salvación, una vida que tiene un sentido distinto. Ahora no vivimos esclavos del pecado, ahora somos libres para servir a la justicia. Ahora tenemos un nuevo propósito, servir al Señor, vivir para su gloria. Bueno, y eso tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando en el libro de Números, porque estamos viendo lo que Dios hizo con la nación de Israel, y en un sentido es una imagen de lo que Dios se propuso hacer con su pueblo, con los salvos, y estamos aprendiendo a través de estos capítulos mucho en cuanto a los planes que Dios tiene para nosotros como pueblo suyo. Y estamos en el capítulo 8, así que si abren ahí, vamos a estudiar este capítulo esta mañana. Y si ustedes piensan en la nación de Israel, eso mismo pasó con ellos. Ellos, podríamos decirle, Dios cambió de estar muertos, de estar en un país esclavos de Faraón, destinados a morir en la esclavitud, a no tener nada, y Dios los sacó de ahí, y no solamente les dio un nuevo destino, ahora ellos van caminando hacia la tierra, sino que Dios ahora les cambió el propósito de sus vidas. Ahora ellos ya no viven para servir a Faraón, ahora no viven para construirles las ciudades, para los caprichos de este rey, sino que ahora viven para llevar gloria a Dios. Y ellos están aprendiendo esto. El pueblo de Israel está en el desierto aprendiendo quién es Dios, quién fue el que los sacó de Egipto, cuáles son los planes de Dios, cómo es que Dios planea que ellos como pueblo le lleven gloria a Él. Y Dios está acá en el monte Sinaí enseñándoles todos estos. Dios tiene un plan, ellos van a salir en poco tiempo para la tierra prometida, pero todavía no están listos para salir. Todavía ellos necesitan escuchar algunas cosas más antes de emprender ese viaje. Y estamos todavía entonces con el pueblo de Israel ahí en el pie del monte Sinaí, aprendiendo qué es lo que Dios les está enseñando, preparándoles para salir para la tierra. Y bueno, la semana pasada vimos un capítulo que nos mostró algo en cuanto al libro de Números. Este capítulo nos mostró que el libro no está ordenado cronológicamente, sino por temas. Y Moisés está explicando temas que él los acomodó de esta manera para que el pueblo los entienda mejor. Pero en realidad esto pasó al principio, ni bien terminaron de hacer el tabernáculo, lo primero que pasó fue que hubo una celebración. Cuando se terminó de construir el tabernáculo, los líderes de Israel vinieron y trajeron ofrendas que sirvieron para suplir lo que faltaba todavía y ofrendas que sirvieron para la celebración, porque ellos trajeron también animales que eran ofrendas de paz que se ofrecieron y después se comieron ahí, en el tabernáculo. Así que así terminamos la semana pasada, con una celebración que nos enseñó cómo Dios ve a su pueblo cuando su pueblo generosamente viene a Él a traer sus ofrendas. Y veíamos que Dios nunca olvida. Dios, fíjate acá, desde que pasaron estas cosas hasta que se escribió el libro, pasaron casi 40 años. Moisés está escribiendo el libro de Números y les está dejando escrito ahí al pueblo de Israel todos los nombres y las personas que hicieron algo ese día y dieron algo ese día. Así que, bueno, fue hermoso aprender esto la semana pasada. Y hoy vamos en el capítulo 8, ver otro tema que está relacionado con las canciones que estuvimos cantando, la canción Hazme un siervo para tu gloria. El Señor nos transformó de la muerte para que ahora vivamos para su gloria. Y eso es lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Dios llamó a este pueblo para que ahora Él sea el centro de esta nación,
no solamente que su tienda esté al centro, sino que toda la vida del pueblo gira alrededor de esa tienda. Todo lo que ellos iban a hacer iba a tener que ver con Dios, con alabarle, adorarle a Él, con servirle a Él. Así que Dios de todo el pueblo, ¿se acuerdan que ya estudiamos que Él eligió una de las tribus, la tribu de Leví, para que sean ellos los que representen a todo el pueblo en el servicio? En realidad, el plan de Dios es que todo este pueblo sea un pueblo de siervos. Todo este pueblo existe para la gloria de Dios, todos. Pero de todos ellos, Dios eligió a los levitas para que ellos le representen a todo el pueblo adentro del tabernáculo. Así que ellos van a tener tareas que hacer, van a hacer tareas de servicio, pero van a representar a todos los demás. Bueno, el capítulo que vamos a estudiar hoy nos va a mostrar cómo fue el momento cuando los levitas empezaron su ministerio. Hace tiempo que ya leímos y aprendimos cómo fue que Dios los eligió, por qué los eligió a ellos, de todas las tribus, por qué los levitas. Ya estudiamos esto, ya estudiamos cuál era el propósito, qué tarea iba a tener cada uno. Pero aunque ellos ya tenían esto marcado, hubo un día, un momento, donde oficialmente empezaron el servicio. Y fue este día. Este día fue lo que llamaríamos la reunión de ordenación de los levitas. Ustedes se acuerdan que nosotros hace un tiempo acá en la iglesia lo tuvimos a Samu, acá al frente, y oramos por él. Les conté yo que hicimos todo un tiempo de pruebas con Samu, y después de mucha evaluación llegamos a la conclusión de que ya estaba listo para entrar al ministerio pastoral, así que hicimos una reunión de ordenación. Y oramos por él, le encomendamos la tarea, escuchamos los compromisos que él hizo de cómo él iba a servir al Señor y ahí le ordenamos al ministerio. Bueno, lo que vamos a leer hoy podría decirse que fue una gran reunión de ordenación en el medio del desierto. En este pueblo, este grupo de hombres, a partir de este día, van a ser consagrados ahora para el servicio a Dios. Ya leímos mucho acerca de esto, ya sabemos qué van a hacer todo, pero este es el día en que sucedió. Así que vamos a estudiar sobre esto. ¿Se acuerdan que había dos oficios dentro del tabernáculo? Por un lado estaban los sacerdotes. Los sacerdotes, ellos también eran levitas, pero eran los levitas hijos de Aarón. Solo los hijos de Aarón eran sacerdotes en el tabernáculo. Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al tabernáculo, los únicos que podían tratar las cosas más sagradas de Israel, eran los que hacían los sacrificios. Uno de esos era el sumo sacerdote. Pero bueno, tenés este grupo, los sacerdotes, que eran los líderes de todos. Pero había muchas tareas en el tabernáculo. Entonces Dios le dio a los sacerdotes un grupo de siervos. Un grupo de hombres que su tarea iba a ser ayudarles a los sacerdotes con las tareas sagradas. Y los levitas hacían tareas muy simples, pero muy valiosas. Y esto era otro grupo entonces. Están los sacerdotes y los levitas. Todos ellos sirven adentro del tabernáculo, sirven a los propósitos del tabernáculo. Y bueno, nosotros sabemos que, o lo hemos creo que comentado en ese momento, cuando estudiamos, que en la vida de la iglesia pasa algo parecido. Dios, puso la cabeza de la iglesia es Cristo. Él sería como el sumo sacerdote del pueblo de Dios en nuestra época. Bajo Cristo, Cristo cumple las funciones sacerdotales a través de hombres que Él llama a ser ancianos, obispos, pastores de las iglesias. Entonces, ellos tienen ese rol de los líderes espirituales. Y además, Dios llama también a hombres a otra tarea, que es la tarea de los diáconos. ¿Han escuchado la palabra? Muchos sí, tal vez alguno más nuevito no sabe bien qué es esto del diácono. Es una palabra, no la reconoces porque está en otro idioma, la palabra diácono está en griego. Pero la palabra diácono simplemente significa siervo, ¿sí? Un sirviente. Dios puso en la iglesia personas que van a ser siervos. Ellos van a acompañar, apoyar, sostener, ayudar a que la obra se pueda hacer. Pero
uno puede decir, bueno, entonces si la iglesia tiene ancianos y diáconos, entonces yo soy solamente pueblo, yo solamente miro de lejos lo que hacen los demás. Pero no sería una buena interpretación de esto, porque la Biblia dice que aunque hay algunos hombres que tienen el cargo de anciano, en realidad todos los hijos de Dios son sacerdotes. Ya estudiamos eso, ¿no? Los sacerdotes no son solamente los que están parados acá adelante. Sacerdotes somos todos los que hemos sido salvos. Y todos tenemos que cumplir la tarea de un sacerdote. Todos tenemos que representar a Dios delante del mundo y representar al mundo delante de Dios. Todos somos representantes. Ahora, algo más. No solamente todos somos sacerdotes, también todos somos levitas. Todos somos sacerdotes y también todos somos siervos dentro de la iglesia. Por eso es que Dios le dio a todos los creyentes dones para que los usen en la iglesia. No le dio dones solamente a los que están al frente o a los que tienen un título. Todos tienen estos dones. Así que ser levita no es solamente un cargo oficial, sino que aún en ese tiempo los levitas solamente eran representantes de todo el pueblo. Así que todo lo que se dice del levita, vos tomalo para vos, porque es para vos, ¿sí? Todos nosotros somos llamados a ser siervos de Dios. Y eso es importante porque a veces usamos la palabra siervo como un título para una clase de persona. Él es el siervo de Dios, ¿sí? Pero en realidad, siervos de Dios son todos los hijos de Dios. A eso fuimos llamados, a vivir para Él, para su gloria, para servirle. Así que en el desierto hubo un día una reunión de ordenación grupal, todos los levitas dedicados al ministerio. Bueno, esta mañana vamos a hacer una reunión de ordenación acá en nuestra iglesia. Porque vamos a hablar del llamado de Dios a tu vida a servirle a Él. ¿Y qué implica eso? Y Dios no espera que pase el tiempo hasta que un día vos decidas hacerlo. Si vos sos hijo de Dios, debés hoy dar ese paso de decir, quiero vivir para el Señor. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a leer el capítulo entonces y después lo vamos a comentar. Números 8:1. Dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero las lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores eran labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. También Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda.
porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombre como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión, delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Bueno, como les dije, este pasaje va a contar cómo fue ese día de la consagración, porque se dice lo que había que hacer y se nos dice que eso exactamente fue lo que hicieron, y entonces ese día comenzó todo para el pueblo de Israel. Como ya les había dicho antes, el capítulo 7 nos hizo retroceder en el tiempo. Nos hizo retroceder hasta el momento en que el tabernáculo fue inaugurado. Así que el capítulo 8 podemos suponer que sigue pegadito al capítulo 7 cronológicamente también. Ahora, es un poquito difícil asegurar esto. En el libro de Números tenemos este problema que ya les expliqué. No está acomodado cronológicamente. Entonces, hay veces donde no estamos seguros cuándo pasó lo que se nos dice que pasó. Y la verdad es que en el capítulo 8 no hay ningún marcador de tiempo. No se nos dice cuándo está pasando esto. Pero por cómo está acomodado, supondríamos que fue así, porque acá el capítulo explica cómo inauguraron el oficio de los levitas. Entonces podríamos suponer entonces que todo esto pasó, ni bien hicieron la dedicación del tabernáculo, trajeron la ofrenda, y cuando Moisés terminó de juntar la ofrenda, de agarrar los carros, de separarlos para todos los levitas, entonces ahí escuchó una vez más la voz de Dios. Y eso fue lo que escuchó, lo que dice el capítulo 8. Bueno, vamos a entrar entonces a este tema de la ordenación de siervos. El primer punto que quiero que vean es que la gloria de Dios es el enfoque de los siervos de Dios. En esta reunión de encomendación, el Espíritu Santo quiso que sepamos que el siervo de Dios tiene un enfoque en su ministerio, y ese enfoque es llevar gloria a Dios. Y vos me decís, ¿cómo vemos esto en el texto? Bueno, ¿no te parece un poco raro cómo comienza el capítulo? Empieza dándole Dios a Moisés una orden. Él tenía que hablar con Aarón y decirle a Aarón que Aarón haga algo. Entonces no es Moisés el que lo va a hacer Aarón. Esto va así, de Dios a Moisés, de Moisés a Aarón y de Aarón al pueblo. Todo ese camino estamos transitando ahora. ¿Y cuál era el mandamiento? ¿Qué era lo que tenía que hacer Aarón? Bueno, versículo 2 dice así: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Bueno, en el tabernáculo había varios elementos que los estuvimos estudiando en el libro de Levítico. ¿Se acuerdan? En el lugar santísimo, el lugar más
íntimo había un arca donde estaban adentro las tablas de la ley, donde se echaba la sangre, arriba estaba el propiciatorio, ahí estaba la presencia de Dios. En el segundo lugar, el lugar que se llamaba el lugar santo, ahí había 3 elementos. ¿Se acuerdan cuáles son? Repasemos. 3 elementos dentro del lugar santo. ¿Cuáles son? El candelero, la mesa de los panes y el altar del incienso. 3 elementos. Afuera del tabernáculo, en el patio, había 2 elementos. ¿Cuáles son? Estaba el lavacro a la puerta del tabernáculo y el altar de bronce, que era donde se hacían todos los sacrificios. Entonces hay muchos elementos, pero de todos los elementos solo se va a mencionar acá uno: el candelero. Bueno, estudiamos ya el candelero, así que tenemos una ventaja acá. ¿Para qué servía el candelero? Bueno, alumbrar, no es muy difícil. El tabernáculo no tenía ventanas, todo estaba recubierto con cortinas muy gruesas y esas cortinas no permitían nada de luz. Así que sin luz no se puede hacer nada acá. Sin luz los sacerdotes no pueden servir la mesa, no pueden poner el incienso, nada se puede hacer. Se necesitaba esta luz. Así que Dios puso este candelero, pero no era cualquier candelero, era un candelero que tenía detalles muy específicos. Este candelero estaba hecho de un material específico, estaba hecho de una forma específica. Así que veíamos que todas estas instrucciones que Dios le dio de cómo hacer cada elemento era porque Dios había puesto en estos elementos figuras. Cada uno de estos elementos representaba algo en cuanto a la obra de Cristo. Todos los elementos del tabernáculo. Así que, ¿qué representó el candelero? Representa a Jesús. ¿Qué nos dice el candelero de Jesús? Jesús es la luz. Él dijo, ¿no? Yo, mientras tanto estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué significa que Jesús es la luz del mundo? Ahí en Juan capítulo 1 dice que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hace un contraste, Juan, en cuanto a la luz y las tinieblas. Pero, ¿qué es luz? Bueno, luz dice vida, sí. Es verdad, verdad absoluta. Verdad en cuanto a Dios, que es la verdad, ¿no es cierto? Entonces, lo que Cristo hizo fue manifestar a Dios. ¿Sí? Él dio a conocer a Dios. La luz de Cristo no se veía en algo que irradiaba en su rostro. No veías a Jesús alumbrando físicamente, ¿no? Pero cada vez que Jesús hablaba, actuaba, andaba, la gente veía en Jesús la luz de Dios. Porque veía el carácter de Dios, las obras de Dios, la gloria de Dios, se veía en Jesús. Pero Jesús se fue. Él había dicho, mientras estoy en el mundo, luz soy yo del mundo. Pero aunque Jesús se fue, todavía hay luz en el mundo, ¿no? ¿Quién es la luz del mundo? Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni nadie enciende una luz para ponerla abajo del almud. La luz se pone sobre la mesa para que alumbre a todos. Y entonces Jesús dijo esto, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Ahora, la iglesia tiene esa misma función. Lo que Jesús era, hoy nosotros somos. Nosotros cuando hablamos, cuando andamos, cuando actuamos, la gente ve en nosotros, o debería ser, porque Jesús dio una orden, así alumbre. La gente ve en nosotros la luz de la gloria de Dios. Ve a Dios en nuestra vida. El creyente ahora es luz. La Biblia también llama a la iglesia local, el candelero que alumbra. ¿Se acuerdan en Apocalipsis capítulo 1? Cuando Juan tiene la visión, él ve que hay 7 candeleros. Y Juan no sabe qué significan y el ángel le dice que los candeleros representan a las 7 iglesias
cada una de las iglesias a las que va dirigida la carta de Apocalipsis, esas iglesias se representan con un candelero. Así que, bueno, acá hay algo interesante. Volviendo a Números, en el capítulo 8, vemos que arranca esta descripción de los siervos, arranca diciendo, mira, antes de hablarse de los levitas, quiero que Aarón se asegure que las lámparas que están adentro del tabernáculo estén todas apuntando hacia afuera o hacia adelante. Y la referencia, o sea, es clara para nosotros, ¿no? El servicio cristiano, tanto como lo que vimos antes, la generosidad cristiana, tienen un sentido. El propósito es la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos para Dios no tiene ningún otro fin que ese, que Dios sea glorificado. Es que nuestra vida alumbre al Dios verdadero, para que el mundo conozca al Dios verdadero, ame al Dios verdadero, se postre ante el Dios verdadero. Así que los siervos por eso sirven. Entonces era muy importante que este símbolo esté colocado correctamente, porque todo lo demás no tendría sentido a menos que eso esté ahí. Ahora, algo interesante, ya habíamos estudiado el candelero, entonces sabemos estos detalles, pero acá se nos da un detalle más en cuanto al candelero. Se nos dice cómo debía estar enfocada la luz del candelero. Esto es algo nuevo, no lo vimos esto todavía, pero el candelero era el pie que sostenía las lámparas. En la punta del candelero es donde se apoyaba la lámpara, que tenía aceite adentro, y esa lámpara evidentemente se podía direccionar. Se podía hacer que la luz vaya para un lado o para el otro. Y específicamente acá Dios le dice que Aarón tiene que hacer que alumbren hacia adelante. Hacia adelante. Bueno, yo durante cada semana cuando estoy preparándome trato de estudiar lo más posible para poder darles a ustedes lo que entiendo que significan estas cosas. Pero a veces me encuentro con algunas partes que no estoy muy seguro qué significan y donde encuentro que muchos no están seguros qué significan. Bueno, esto es la frase esa que tiene que alumbrar hacia adelante, es una frase que no es fácil de traducir, aparentemente. Entonces, hay dos grupos de intérpretes. Los judíos, que también estudian estos pasajes y que interpretan estos pasajes, esos judíos, en su mayoría, tienden a interpretar esta expresión hacia adelante, no hacia adelante del candelero, sino cada lámpara apuntando hacia adelante, llegando toda la luz hacia la espiga central del candelero. ¿Se acuerdan la forma que tenía el candelero? Tiene 7 brazos. En el medio hay un brazo que sale desde la base y sube hasta la punta y de ahí se desprenden los demás. Entonces, una interpretación es, todos los candeleros lo que están apuntando es al candelero mismo. Están alumbrando, echando luz sobre el candelero. Sobre el centro del candelero. Bueno, ¿por qué Dios le dice que hagan eso? Que pongan la luz hacia el candelero. Dijimos, bueno, ¿qué representa el candelero? El candelero es Cristo, Él es la luz del mundo. Entonces, los que interpretan así esto, lo que hacen énfasis es que la luz del Hijo de Dios, la luz, está apuntada hacia Cristo mismo. El fin de lo que hacemos es que Cristo sea visto, Cristo sea anunciado. Por ejemplo, cantábamos recién, somos el pueblo de Dios. ¿Sí? Y cantábamos en esa canción una verdad que está ahí en el Nuevo Testamento, que fuimos salvados para, dice, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nuestro mensaje, lo que nosotros, el testimonio que llevamos, es anunciar las virtudes de Cristo. Nosotros no hacemos otra cosa que exaltar a Cristo, hablar de Él,
hablar de la grandeza de Él, de la sabiduría de Él, de la obra de Él. Cristo es el centro de nuestro mensaje, es el centro de nuestra actividad. Todo lo que hacemos gira alrededor de la persona de Cristo. Esto es algo muy importante. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Hechos aparecen un par de historias? Yo anoté acá las citas porque a veces me pierdo yo con las historias de Hechos donde están. Pero, por ejemplo, hay un pasaje en Hechos capítulo 16 donde lo vemos a Pablo entrando a la ciudad de Filipos y de repente hay una situación un poco rara porque mientras están predicando aparece una mujer que está endemoniada. Esta mujer de repente empieza a dar voces, a gritar, pero lo que grita es esto: estos son siervos del Dios viviente que os anuncian el camino de la salvación. Lo que esta mujer estaba diciendo, esta mujer estaba endemoniada, o sea, un demonio estaba diciendo esto. El demonio estaba diciendo, estos son siervos del Dios viviente, les anuncian el camino de la salvación. Pero lo que esta mujer dijo, a ver, ¿es verdad o es mentira? ¿No era verdad que ellos eran siervos de Dios? ¿No era verdad que ellos le anunciaban el camino de la salvación? Era verdad lo que ellos decían, pero dice el texto que le desagradó a Pablo. ¿Por qué no le gustaría a Pablo esto? Bueno, hay algo interesante en la historia. Pablo le echa fuera el demonio y él vuelve a la predicación. Es que la predicación de Pablo no es a él mismo. O sea, Pablo no se predica a él mismo. Pablo lo que predica es a Cristo. Este demonio lo estaba predicando a Pablo. Y esto es lo que a Satanás le encanta hacer. A Satanás le encanta guiar a los hombres de Dios a predicarse a ellos mismos, a ponerse a ellos en el centro. No hay problema para Satanás en que se digan cosas que sean verdaderas, mientras el enfoque sea falso. Así que los apóstoles cuidaron esto mucho durante su ministerio. Por ejemplo, en el capítulo 3 tenés la historia de Pedro y Juan que entran al templo y sanan a un hombre paralítico. Después de sanarlo, toda la gente se revoluciona, vienen y todos están hablando ¿de quién? De Pedro y de Juan. Que estos hombres, mirá lo que hicieron, todos están alabándolos a ellos, todos están admirándolos a ellos. Y Pedro y Juan responden estas palabras: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Viste lo que pasó? Ellos responden, ¿por qué nos miran a nosotros? Nosotros no estamos para glorificarnos a nosotros, como si por nuestro poder o piedad se hubiese hecho esto. Dios, ¿a quién ha glorificado? Dios no lo ha glorificado a Pedro y a Juan. Dios lo glorificó a Cristo. Entonces, lo que hace enseguida Pedro y Juan es sacar la atención de ellos y ponerla de nuevo en Cristo. Varias veces pasó en el libro de Hechos. Pasó una vez que gente lo agarró a Pablo y Silas por los milagros que hacían y empezaron a ofrecer sacrificios para ellos, diciendo que eran alguna clase de Dios. Y ellos se rasgaron las vestiduras, salieron y le confrontaron. No, arrepiéntanse. Eso es la orientación de la luz que el pueblo de Dios da. El pueblo de Dios alumbra hacia Cristo. Entonces, podría ser que eso es el sentido con el que Dios, el Espíritu Santo, dio esta instrucción de que el enfoque de las lámparas tenía que ser hacia adelante, que puede significar hacia el centro, o los comentaristas más modernos y evangélicos suelen traducir eso hacia adelante, hacia la parte del frente del candelero. Entonces, ¿se acuerdan que cuando uno entraba al tabernáculo, tenías el candelero a la izquierda, que sería hacia el lado sur, la puerta estaba hacia el este, hacia el sur estaba el candelero, hacia el norte, a la derecha,
¿Qué había? Estaba la mesa de los panes. ¿Qué representaba la mesa de los panes? Bueno, en la Santa Cena el pan representa el cuerpo de Cristo, muy bien. En el tabernáculo, la mesa de los panes es un predecesor de la mesa que Cristo invitó a sus discípulos, que representa una invitación a la comunión íntima con Él. Una invitación a sentarse a una mesa a comer con el rey. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo era la casa del rey. Y en la sala de estar del rey hay una mesa, hay panes y el pueblo de Dios es invitado a venir a la comunión con el rey. Entonces, si eso es lo que significaba hacia adelante, lo que significaría entonces que el testimonio del pueblo de Dios tiene como fin llevar al mundo a la comunión íntima con Dios. Que eso es la luz. La luz está orientada hacia ese fin. La luz alumbra la mesa. La luz alumbra la mesa. La mesa donde el pueblo se une a comer con Dios. Pero, resumiendo esto, arranca el capítulo que va a tratar el tema del servicio, hablándonos de cuál es el enfoque legítimo del servicio. Servir a Dios no serviría de nada a menos que esto es lo que vos estés queriendo hacer al servir a Dios, que sea llevarle gloria a Él. Alumbrar la persona de Cristo, no alumbrarte a vos mismo. Llevar al mundo a ver la necesidad y el llamado a la comunión íntima con Dios. Entonces, la gloria de Dios es el enfoque de los siervos de Dios. Segundo, bueno, no vamos a ver los detalles, pero este candelero labrado a martillo de oro puro tiene muchos símbolos que ustedes pueden después repasar y charlar entre ustedes. Pero bueno, el segundo punto está en el versículo 5 y es esto: la santidad para Dios es la característica de los siervos de Dios. La gloria de Dios es el enfoque de los siervos, la santidad para Dios es la característica de ellos. ¿Cómo es un siervo de Dios? Un siervo de Dios es alguien santo. ¿Y qué significa santo? Bueno, toda la próxima sección va a explicar cómo ellos se tenían que preparar para entrar al servicio. Si bien estos levitas de nacimiento eran levitas, no estaban listos para ser levita hasta que no hayan pasado este proceso de ordenación. Y el proceso de ordenación entero, todo lo que hacían con este levita para poder ponerle a servir, todo giraba alrededor de la purificación. ¿Qué hay que hacer con una persona para que él pueda servir a Dios? En resumen, hay que santificarlo, hay que purificarlo. Sí, aunque ellos ya tenían de sangre este privilegio, tenían que pasar por este proceso. Y este proceso entonces tiene que ver con la santidad. Y es lo que dice en el versículo 6. Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Esta palabra expiación significa eso. Limpiarlos ceremonialmente. Es lo que tiene que hacer. Limpiar a los hombres que van a entrar a servir. Entonces agarra a estos hombres y limpialos antes de meterlos a servir. Bueno, hay varias cositas que quiero señalarles. Creo que tienen ahí subpuntos en su hojita. Y el primer subpunto dice así: la santidad para Dios implica purificación. La santidad para Dios implica purificación. Si vos vas a ser un siervo de Dios, vos vas a tener que pasar por este proceso también. Vos vas a tener que purificarte. Y mirá la forma en la que se purificaba el levita. Así harás expiación por ellos. Así lo vas a limpiar. Versículo 7. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, lo primero. Segundo, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Tercero, lavarán sus vestidos y entonces serán purificados. 3 cosas que se dice que tenían que hacer. Gracias a Dios ya no estamos en ese tiempo. No hay que pelarse, ni raparse, ni sacarse todo el pelo. Pero sí hay principios acá. Hay 3 cosas que van a purificar a esta persona. Lo primero de ellos, se van a lavar con el agua de la expiación. ¿Qué es el agua de la expiación? Bueno, no te lo explica en el pasaje,
Pero hay más adelante, en el capítulo 19 de Levítico, capítulo 19, versículos 9 y 10, habla de nuevo de esto, y ahí sí describe este agua. El agua de la expiación era un agua que se usaba, que parece ser que se tomaba del lavacro, se mezclaba este agua con cenizas de un animal que se había sacrificado, y este agua, mezclado con esas cenizas, era el agua que se echaba arriba de estas personas. No es que se lo bañaba como al sacerdote, ¿se acuerdan? El sacerdote en su ordenación, a él sí lo bañaban de pie a cabeza. A esta persona no era igual el sistema. Era un sistema solamente donde se le echaba este agua arriba. Pero se ponía sobre ellos, se rociaba sobre ellos ese agua de la expiación. Bueno, esto es simbólico. Ese agua, obviamente, no iba a lavar internamente a esta persona. Pero Dios quería representar esto. Si alguien va a entrar a servir el lugar santo, tiene que limpiarse, estar limpio. Y este símbolo aparece muchas veces en la Escritura. Por ejemplo, en Salmo 51, 7, el salmista dice así: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El salmista está pidiéndole a Dios ser lavado por Dios. Señor, estoy sucio, lávame. Así que ningún siervo puede entrar a menos que él haya sido lavado por Dios. En Ezequiel 36, 25, hay una profecía que habla de cómo Dios va a limpiar los pecados de su pueblo en el futuro, cuando venga el Mesías. ¿Y cómo lo va a hacer? Mirá lo que dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Lo que está hablando ahí Ezequiel es que cuando llegue el Mesías, Dios va a limpiar con agua limpia todos los pecados de estas personas. Entonces, ese agua con el que se limpiaba ese siervo, ese levita, era un deseo. Algo que no se cumplía ese día, pero que anunciaba cómo el pueblo de Dios iba un día a ser limpiado con agua, con el agua de la limpieza que Dios da. ¿Y qué van a limpiar? Va a limpiar el alma, va a limpiarle de sus pecados y va a limpiarle de sus ídolos. Entonces, el que va a ser siervo de Dios tiene que en primer lugar haber sido lavado. Después va a agarrar una navaja, dice, y va a rasurar todo el pelo de su cuerpo. De pie a cabeza, todo el pelo lo van a sacar. Bueno, ¿y qué es esto de sacar el pelo? ¿Por qué? Bueno, el pelo es también, en una forma simbólica, lo que está haciendo es desechando todo lo que era previo a ese día, todo lo que fue antes del día de su lavamiento, todo eso va a ser sacado. Entonces está representado con esto de sacar todo el pelo y sacarlo como un punto final, un corte drástico de lo que fue antes y de lo que es ahora. Esta persona se quita todo lo viejo, todo lo que era de la vieja vida. Y ahora va a entrar en el servicio a Dios y ahora va a empezar algo totalmente nuevo. Bueno, este lenguaje es un lenguaje que se usa en el Nuevo Testamento también, ¿sí? El lenguaje de despojarme de lo viejo y vestirme de lo nuevo. Es el lenguaje del Nuevo Testamento. Bueno, esto es lo que hace esta persona. El siervo de Dios es alguien que fue lavado, es alguien que quitó todo lo viejo, rasuró todo su cuerpo. Y en tercer lugar dice, y lavarán sus vestidos y entonces serán purificados. Ahora sus vestidos van a ser lavados. Fíjate que cuando al sacerdote lo ordenaban, al ministerio, al sacerdote lo vestían con un nuevo vestido, una vestidura blanca, ¿sí? Que él usaba en todo su servicio. A este lo vistieron con su mismo vestido. Pero es su mismo vestido, pero su mismo vestido lavado. O sea, cuando vos lo veías a este hombre, el día después de su ordenación, vos lo veías en un sentido igual, está vestido con su mismo vestido, pero en otro sentido hay algo distinto en él. Su vestido ya no huele mal, su vestido ya no se ve sucio, su vestido se ve limpio. Estos son los siervos de Dios.
Los siervos de Dios son personas que han sido santificadas por Dios, y santificado significa que fueron purificados. Nadie puede entrar al servicio de Dios a menos que Dios haya lavado sus pecados, a menos que Él haya transformado su vida y Él tenga la intención de haberse arrepentido, dejado atrás el pecado para ahora vivir la vida de servicio a Dios. Y que ahora Él se ve igual, Él está vestido con el mismo vestido, pero su vestido está limpio. ¿Sí? Esto es lo que Dios hizo con estos hombres. Así que está lleno de símbolos, pero el principio es este: la santidad para Dios implica purificación. Segundo, la santidad para Dios implica expiación. La santidad para Dios implica expiación. No alcanzaba solamente con lavarse, porque lavarse no sería suficiente a menos que sus pecados hayan sido expiados, o sea, que haya habido un sustituto que tomó su lugar y pagó el precio por el pecado. Y eso es exactamente lo que ellos iban a hacer entonces. Versículo 8, tenían que tomar un novillo y tenían que entregarlo para expiación. Bueno, 2 novillos son. Un novillo va a ser para holocausto y otro para expiación, va a decir más adelante. En Levítico capítulo 4, nosotros estudiamos cómo era este proceso. Cuando alguien quería traer un animal para expiación, ¿se acuerdan lo que hacían? Él tenía que traer el animal y en el lugar público, frente a todos, en el tabernáculo, él iba a poner las manos en la cabeza del novillo y él iba a confesar todos sus pecados. Y después de confesarlos, iban a matar a ese novillo y entonces, simbólicamente, ese animal pagó por todos sus pecados. Ahora, pensá en esto, pensá en cuánto te cuesta a vos contarle a otro alguno de tus pecados. ¿Sí? Pensá vos en cuán difícil es eso. Aún a tu mejor amigo te da vergüenza reconocer alguna de las luchas íntimas que tenés en tu corazón. Algunos de los pensamientos que pasan por tu mente nunca se los has dicho a nadie. Están ahí en tu mente, son solo tuyos en tu mente. Vos pensás, ¿no? Pero la Biblia dice que el perdón de Dios requiere confesión. Imagínate que estuvieras vos en ese tiempo y Dios te diga así: bueno, vos querés servir, vos has sido llamado a servir, vos sos un levita, pero antes de servir, vos tenés que confesar todos tus pecados, públicamente, frente a este animal, poniendo tu mano en su cabeza. Un momento muy vergonzoso, pero a la vez un momento muy liberador. Porque al confesar esos pecados, vos lo que estás haciendo es reconociendo que vos sos indigno de estar en este servicio. Vos no sos un levita porque sos mejor que todos los demás del pueblo. Es solo la gracia de Dios que te puso en ese lugar. Entonces esto te humilla, esto te expone, esto muestra quién sos vos realmente, cuando vos decís todos tus pecados. Y además de esto, después de haber dicho todos tus pecados, ese animal donde vos le pusiste la mano, a él lo mataron y él murió como sustituto para todos tus pecados. Entonces vos ahora sabés que vos no sos culpado por esos pecados, porque todo eso que vos confesaste lo cargó este animal. ¿Cómo? Te haces libre de la culpa, libre del pecado que te condena al confesarlo y al aceptar este animal como tu sustituto. Ahora, ese animal en realidad, ya estudiamos, es un símbolo de lo que Cristo hizo, ¿no? Esos animales no podían sacar el pecado, pero Cristo, Él sí fue el animal que cargó todos nuestros pecados. Así que los siervos de Dios son personas que confiesan sus pecados y dicen: miren, nosotros no tenemos nada digno de ser valorado por Dios. Esto es lo que yo soy realmente. Pero de esto Dios me libró. Todo este pecado fue cargado en la cruz, en Cristo. Así que ahora yo estoy libre. Y eso es santificación. Hombres y mujeres que han encontrado la libertad de sus pecados en la confesión frente al sustituto, frente a Cristo, que Él cargó todos mis pecados. Entonces, la santidad para Dios implica expiación, implica que esté el sustituto y el sustituto tome el lugar. Entonces,
Yo copié una frase acá de un autor que la traduje del inglés, no sé si está perfectamente traducida, pero dijo algo así. Todos los servicios sagrados de los hombres más santos, sus oraciones necesitan ser purificadas, sus lágrimas limpiadas de impurezas, sus ofrendas preciosas purgadas de motivaciones mundanas. Aunque todos los cristianos son sacerdotes para Dios, sus más solemnes actos sacerdotales necesitan la sangre de Cristo. Esto es algo que hemos mencionado muchas veces, pero que a mí me encanta volver a recordarlo. Todo lo que yo hago, aún los actos más piadosos, que a mi parecer son hechos completamente para Dios, aún esos actos necesitan ser limpiados por Dios para que puedan ser aceptados por Él. Solo la sangre de Cristo puede hacer que un servicio a Dios sea aceptado por Dios. Así que la santidad para Dios implica expiación. Tercero, la santidad para Dios implica separación. La santidad para Dios implica separación. Y mira el versículo 9. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Esto va a ser algo público. Va a ser algo que no es solo entre Moisés y Dios y ellos, todos son convocados. Todos están ahí presentes para ver lo que va a pasar. No solo para ver, sino que en el versículo 10, ahora la congregación va a hacer algo. Cuando estudiamos la consagración de los sacerdotes, ahí solo los sacerdotes participaron de todo el rito. Pero ahora, bueno, en aquel momento, solo la congregación solamente observó. Ahora, el pueblo va a participar. El pueblo va a tener una parte en encomendar a estos hombres al servicio. ¿Y cuál es la parte? Versículo 10. Dice, y pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Esta acción de imponer las manos, lo que representaba es identificación. Lo que el pueblo está diciendo es, todo el pueblo es siervo de Dios. Estos hombres van a ser nuestros representantes. ¿Vieron así como cuando, por ejemplo, el levita puso su mano sobre la cabeza de ese animal? Lo que estaba haciendo era identificándose con ese animal. Estaba diciendo, este animal va a cargar mi pecado y él va a morir en mi lugar. Imponer las manos implica eso, identificación. Ahora tenés todo el pueblo poniendo las manos sobre estos siervos y están diciendo, nosotros somos ellos. Ellos van a servir en nuestro lugar. Ellos van a cumplir las tareas que nosotros no podemos cumplir, porque no podemos nosotros tocar esas cosas, Dios se las dio a ellos. Pero ellos lo van a hacer en nombre nuestro, así que están ahí imponiendo las manos. Esta práctica de imposición de manos es una práctica que se trasladó del pueblo de Israel a la vida de la iglesia cuando nació la iglesia primitiva. Ustedes saben, bueno, los primeros cristianos fueron los discípulos de Jesús y ellos eran judíos. Ellos crecieron con estas tradiciones, así que ellos usaron algunos de estos símbolos. En la primera iglesia, cuando se quería encomendar a alguien al ministerio, se hacía eso también, se le imponía las manos. Y ustedes nos vieron, tal vez, el día que encomendamos a Samuel, estaba yo y mi papá, Samuel estaba arrodillado y yo y mi papá pusimos la mano sobre Samuel. ¿Por qué? ¿Qué es esto de imponer las manos? Bueno, imponer las manos no transfiere ningún poder a Samuel, porque yo no tengo ningún poder para darle a Samuel. El poder Samuel lo recibe de Dios, ya lo recibió de Dios. Tiene el Espíritu Santo, él ya tiene todo para hacer el ministerio pastoral. Yo no le estoy dando nada a Samuel al ponerle la mano arriba. Pero es algo simbólico. Este es un símbolo que usaron los líderes de las iglesias en el primer tiempo, cuando ellos le encomendaron tareas que representaban ellos a la iglesia de Cristo, les ponían las manos diciendo, andá a hacerlo en nombre nuestro, andá a hacerlo por todos. No podemos ir todos a Perú a fundar la iglesia, lo va a hacer Samuel, pero lo hace como si nosotros estaríamos ahí haciéndolo, ¿sí? Samuel, nos identificamos con él. Reconocemos, él es un siervo verdadero de Dios, él está aprobado por Dios, él va a hacer la tarea de Dios y nosotros estamos a su lado y él la está haciendo como si la estaríamos haciendo nosotros allá. ¿Sí?
Entonces, en un sentido, esto es lo que era imponer las manos. Lo quería aclarar porque hay muchas iglesias que no entienden así, que piensan que la imposición de manos se transfiere cierto poder o cierta autoridad, pero no es así. Entonces acá el pueblo estaba imponiendo esas manos y dice el versículo 11, y ofrecerá Aarón, mira esto, ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel. Entonces todo el pueblo de Israel le pone las manos. Aarón agarra a los levitas y ahora mira a Dios y dice, Dios, esta es una ofrenda para ti. ¿Y cuál es? No son animales, no son cosas, son estas personas. Estas personas son la ofrenda para Dios. Es más, la palabra ofrenda ahí literalmente significa ofrenda mecida, ofrenda mecida. Y es que cuando Aarón llevaba ofrendas al tabernáculo, lo que solían hacer es, él movía la ofrenda como parte de un símbolo de que esto estaba siendo dado a Dios. Entonces se llamaban estas ofrendas, ofrendas mecidas. Lo que está haciendo Aarón ahora es mecer a todos los levitas, diciendo, estos son ofrenda a Dios. Es más, algunos comentaristas judíos creen que hasta Aarón le hacía a ellos hacer cierto movimiento en este momento, por la palabra que usa, ellos son ofrenda mecida a Dios. No sabemos si se movieron o no, pero la idea es esa. Ellos son la ofrenda a Dios. ¿Qué imagen preciosa es esta? El siervo de Dios, él mismo es la ofrenda a Dios. Su cuerpo, su vida, su tiempo, sus bienes, todo esto es la ofrenda del pueblo de Dios para Dios. Así que, después de ser purificado, ahora que yo recibí a Cristo, ahora que Cristo lavó mis pecados, ahora que yo dejé atrás mi vieja vida, ahora que mis vestidos son lavados, ahora que Cristo llevó todo mi pecado, yo reconozco mi pecado, ahora yo vengo y yo soy la ofrenda que va a ser entregada. Yo voy a entregarme a Dios. Yo soy la ofrenda. ¿Sí? Entonces, el pueblo es la ofrenda mecida. Y mira, tiene dos partes. Porque dice, Aarón los ofrece delante de Jehová en ofrenda. Y después dice, y servirán en el ministerio de Jehová. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablamos de la ofrenda? Que decíamos que la ofrenda tiene dos partes. Por un lado, la ofrenda es un acto de adoración a Dios. Yo por gratitud voy a dar algo. Por el otro lado, eso que yo doy va a tener un uso práctico. ¿Sí? Eso que yo doy va a servir para algo en los propósitos de Dios. Ahora, ¿se dieron cuenta que es lo mismo? Están estos hombres delante de Dios y ahora ellos son ofrenda. Y ellos dicen, ahora nosotros nos consagramos a Dios. Consagrarse a Dios ahora, la próxima frase dice, ahora van a servir en el ministerio. Ellos van a tener un uso práctico. Esto es importante remarcarlo porque muchas veces personas piensan y desconectan estas cosas. Piensan, yo soy de Dios, yo me consagro a Dios, yo vivo para Dios, pero en realidad mi vida no está sirviendo en nada a los propósitos de Dios. Yo no estoy haciendo nada para Dios. Yo adoro a Dios con mi vida, pero eso no es nada práctico. No hay acción, no hay servicio. Entonces no hay ofrenda. No es completa esta idea, ¿no? Ofrenda es, yo me doy a Dios y entonces con mi cuerpo, con mi tiempo, con lo que yo hago cosas que sirven para los propósitos de Dios. Esa palabra, ministerio, o ellos dicen que y servirán. La palabra servirán y la palabra ministerio tienen la misma raíz, pero la palabra servirán se usa para un servicio que requiere esfuerzo, un servicio físico. Por eso es que más adelante, cuando hable de los que pasan la edad de 50, dice, ellos no van a servir. Porque la idea es que ellos ya no deben llevar las cargas. Ellos van a hacer una tarea, pero no van a servir, usa la misma palabra. ¿Por qué? Porque servicio significa cansarse en esto, hacer algo que te pese. Y el ministerio del pueblo de Dios en nuestro tiempo es así. Vos querés saber si tu vida está siendo
una ofrenda verdaderamente ofrecida a Dios, la pregunta es esta: ¿te estás cansando? ¿Estás usando tu fuerza, tu tiempo para hacer algo que sirva para los propósitos de Dios? Eso es lo que este pueblo tenía que hacer. La palabra también a veces se traduce como esclavo. La palabra siervo que se usa ahí es la palabra que muchas veces en el Antiguo Testamento se traduce como esclavo. Entonces es esta persona que está a las órdenes de Dios, que hace las tareas de Dios, como un esclavo la haría con su amo. Bueno, entonces santidad implica separación. Próximo, la santidad para Dios implica pertenencia. Implica pertenencia. Y esto aparece en el versículo 14. Dice: así apartaréis a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. ¿Qué significa que el levita va a ser santo? Significa que ahora, a partir de este momento, el levita ya no se pertenece a sí mismo, ahora le pertenece a Dios. Y Dios usa esa expresión directa: son míos. Ese son míos muestra la libertad que tiene Dios para usar como Él quiere a estos hombres. Tal como Él les dio tareas, Él puede dar esta tarea o aquella tarea. Él ya no tiene voluntad propia. Él ahora está a las órdenes de Dios. Y Dios dice: ahora son míos. En el Nuevo Testamento hay un pasaje que tiene esta misma idea. Cuando Pablo dice a los Corintios, le dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice el Nuevo Testamento que los que hemos sido salvados, también esto mismo es verdad. Dios dice: sos mío, les pertenecemos. Así que ahora muchas veces no vivimos con esa conciencia. Nos damos demasiadas libertades. Nos tomamos demasiadas libertades para decidir sin buscar la guía de Dios. Pensamos en nuestros objetivos demasiado frecuente, poco en las órdenes de Dios, en la guía de Dios, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios. Pero acá ser santo significa pertenecerle a Él. Bueno, el último punto: la santidad para Dios implica responsabilidad. Hay una gran responsabilidad ahora para estos hombres, porque mirá cómo termina toda esta sección en el versículo 19. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel. Entonces, Aarón ahora guía a estos hombres para que ellos sean una ofrenda a Dios. Pero sus vidas, que han sido ofrendadas a Dios, ahora van a ser administradas por Aarón. Tal como pasó con los carros. ¿Se acuerdan cómo fue con los carros? Los carros lo ofrendaron a Dios. Y Moisés ahora los tiene que administrar para un uso específico en el tabernáculo. Así que así pasa con todos los levitas. Los levitas son ofrendados a Dios y ahora Aarón va a usar a los levitas. A mi esposa no le gusta la palabra usar. A veces le cuento algo entre nosotros. No se lo cuenten a nadie, pero les digo solo a ustedes. No, no, mi esposa, a veces estamos hablando de las tareas del ministerio y digo, a veces yo estoy pensando en alguno de ustedes y le digo: mira, a él los podemos usar para que él haga esta tarea y pueda servir en este área. Y Neri dice: pero no es una cosa, no digas usar. Él puede servir a Dios en esa tarea. Y sí, es verdad, a veces no lo mido. Yo no lo estoy pensando así, estoy pensando en que sirva para algo práctica su consagración a Dios. Él está consagrado a Dios, que sirva ahora en algo práctico. Esto puede hacer él. Entonces yo estoy pensando en administrarlo y llevarlo, pero la palabra usar es eso que no le gusta a Neri. Bueno, ahora, lo que va a hacer Aarón ahora, en este momento, es tomar a todos estos levitas y usarlos, en el buen sentido de la palabra, administrarlos para que hagan las tareas del ministerio que se requieren en el tabernáculo. Y entonces, algo más. Dice: y reconcilien a los hijos de Israel. ¿Qué van a hacer estos siervos?
Estas personas que van a levantar palos, mover cortinas, a mover cosas, ¿qué es lo que están haciendo? Ellos lo que están haciendo no es solo levantando palos. ¿Qué es lo que están haciendo? Están sirviendo, pero su servicio va a servir para algo. Dice esa palabrita. Ellos están reconciliando a Israel con Dios. Ellos son parte de algo más grande que solamente los palos que están levantando. Ellos lo que están haciendo cuando levantan palos, hacen cosas, en realidad juntos están haciendo que el pueblo de Dios pueda tener intimidad con Dios, puedan vivir esa vida que Dios diseñó para ellos, con su servicio. Entonces, mira, los que reconcilian al pueblo de Dios con Dios no son solo los sacerdotes, los levitas. Ellos están reconciliando. Entonces es muy importante el ministerio que están haciendo. La obra de Dios en general tiene ese propósito. ¿Para qué está esta iglesia? Esta iglesia está para reconciliar al hombre con Dios. Este es el mensaje que llevamos, este es lo que trabajamos, todo lo que hacemos, para eso lo hacemos. ¿Para qué servimos el café en el entretiempo entre la escuela dominical y el culto? Para reconciliar a los hombres con Dios. Va a decir, pero ¿cómo el café va a reconciliar a los hombres con Dios? Bueno, es parte de todo un equipo que está trabajando en diferentes áreas, haciendo diferentes cosas para que esté este lugar, para que venga la gente, para que escuchen el mensaje, para que aprendan, para que obedezcan, para que vivan. Y hay muchas tareas, pero entre todos estamos haciendo la misma tarea, que es reconciliar al mundo con Dios. Entonces, estos levitas están reconciliando al hombre con Dios. ¿Y por qué es importante reconciliar al hombre con Dios? Dice en el versículo, para que no haya plaga en los hijos de Israel. Y esa palabra plaga es una plaga destructora al acercarse los hijos de Israel al santuario. O sea, si ellos no hacen esa tarea, Dios los va a destruir. Porque Dios es un Dios santo. Y si no estaría este tabernáculo, y no estarían los siervos haciendo funcionar este tabernáculo, el hombre no podría reconciliarse con Dios y el hombre sería destruido por Dios. Y eso es verdad en nuestro tiempo también. Dios va a destruir al hombre porque Él es santo y el hombre es pecador. Y si no estaría la persona de Cristo, y si no estarían los siervos que llevan el mensaje de Cristo y sirven a Cristo para llevar ese mensaje, el pueblo perecería. Y entonces es muy importante hacer el café, es muy importante acomodar las sillas, es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos reconciliando al mundo con Dios en estas tareas simples, es muy importante. Entonces implica responsabilidad, la santidad para Dios. Bueno, los otros puntos van a ser muy cortitos. Primero, la gloria de Dios es el enfoque de los siervos de Dios, la santidad para Dios es la característica de los siervos de Dios. La obediencia a Dios es la respuesta de los siervos de Dios. La obediencia a Dios es la respuesta de los siervos de Dios. Y mira cómo dice el versículo 20. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Qué importante es la obediencia en la vida espiritual. Pensá en esto, ¿qué tal si hubiese estado todo este diseño? Hubiese estado el mandato de Dios, pero ellos no lo hubiesen obedecido. ¿Qué bien hubiese traído a ese pueblo? ¿En qué hubiese ayudado tener toda esa ley si no se ponía en práctica? Imagínense que esos levitas, ellos no hubiesen querido servir a Dios. O ellos hubiesen querido servir a Dios, pero mantener sus vestidos sucios. Si ellos hubiesen servido a Dios, pero hubiesen servido a Dios en una vida mediocre, en vez de pertenecer a Dios, ellos hacen algo para Dios, pero viven en realidad para ellos. Eso hubiese deshonrado a Dios, hubiese deshonrado sus propósitos y hubiese traído gran perjuicio al pueblo de Dios. Pero qué hermoso, yo les dije, mira, acá en el libro de Números yo les dije que vamos a ver un mal ejemplo y vamos a aprender del mal ejemplo del pueblo de Israel. Pero quiero decirles, en este momento tenemos un buen ejemplo del pueblo de Israel. Aunque más adelante ellos van a fracasar y hay muchas cosas que no tenemos que imitar de ellos,
esto sí tenemos que imitar. ¿Qué tenemos que imitar? Ellos escucharon a Dios y ellos obedecieron a Dios. Parece simple. Es la clave de la vida cristiana. Obediencia. Creer y obedecer. No hace falta más. Eso es todo lo que Dios espera de su pueblo y eso es lo que va a traer todas las bendiciones para su pueblo. Y en este momento el pueblo lo hace. Lo hacen conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Versículo 21, y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová e hizo Aarón expiación por ellos para purificación. Todo lo que Dios les dijo, idéntico, todo lo hicieron. Así que ahora los levitas fueron ordenados al ministerio. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Se enfatiza 2 veces en esa sección esto, hicieron todo lo que Dios dijo. Bueno, y el último punto, entonces la obediencia a Dios es la respuesta de los siervos de Dios, y el último, la bondad de Dios es la confianza de los siervos de Dios. Mira, ahora nosotros ya no nos pertenecemos. Ahora Dios puede pedir cualquier cosa de nosotros y nosotros la vamos a tener que hacer, ¿no? Imagínate que Dios le hubiese dicho a este pueblo, mira, yo quiero que salten en el pie derecho 1000 veces cada día. ¿A saltar? Dios no tenía que dar explicaciones, Dios no tenía que dar ninguna norma, Él era ahora el dueño de ellos. Imagínate estar en esta situación, que alguien sea el dueño, imagínate que ese dueño tuyo sea un déspota. Sea un amo cruel. Sea un amo que te presiona y te lleva, ¿no es cierto?, mucho más allá de lo que vos podés dar hasta que tu vida quede destruida. Qué problema, ¿no? Pero gracias a Dios, que Él, que es nuestro amo, que podría pedir cualquier cosa y nosotros deberíamos hacerlo, Él es un amo compasivo, comprensivo. Es un amo que no va a poner cargas más de las que yo pueda llevar. Y por eso este amo pone una regla. La regla es esta. Los siervos que me van a servir, ellos van a cargar con cargas que puedan cargar durante el tiempo que puedan cargarlas. La van a cargar desde los 25 hasta los 50 años. A los 50 años, no más cargas. A los 50 años, estos hombres no van a ser desechados. Van a seguir en el tabernáculo, pero ahora van a cumplir otra función muy importante en el tabernáculo. Vamos a aprender en el último versículo que los levitas en realidad tenían 2 funciones, que hasta ahora no lo habíamos sabido. Una función es llevar cargas, pero ahora vamos a ver otros levitas que no llevan cargas. ¿Qué hacen los otros levitas? Ellos son guardianes. Entonces los levitas en realidad tienen 2 funciones, cargar y proteger. Y estos hombres que ya no pueden cargar, ellos se van a encargar de proteger hasta el final de sus vidas el santuario, el tabernáculo. Entonces, miren un poquito los detalles, versículo 24. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio. Tenemos un problema de texto acá. Porque ya pasamos por la explicación de los levitas y explicamos, más atrás leímos que los levitas entraban a servir a la edad de 30 años. ¿Se acuerdan? Entraban a los 30, de los 30 a los 50. Y acá tenemos un problema. Porque solamente un par de capítulos después se nos dice que no es a los 30, es a los 25 que tienen que entrar. ¿Y cómo interpretamos esto? ¿Por qué acá se nos dice que es a los 25 y no a los 30? Bueno, es imposible sacarlo del texto porque en el texto no lo dice. No hay una explicación. En un momento te dijo 30 y en otro 25. Entonces hay conjeturas, hay posibilidades. Una posibilidad es que en realidad este capítulo sucedió antes que el anterior. ¿Se acuerdan que dijimos que esto está fuera de orden cronológico? Esto pasó, todo el capítulo 8, justo después de la inauguración del tabernáculo. Pero ustedes se acuerdan lo que pasó después de la inauguración del tabernáculo.
Después que inauguraron el tabernáculo, en Éxodo lo leímos, después que inauguraron el tabernáculo, uno de los primeros días que se hizo ofrenda a Dios ahí en el tabernáculo, los 2 hijos mayores de Aarón murieron por hacerlo mal. Desobedecieron, tuvieron en poco las normas de Dios. Estos 2 jóvenes murieron por hacerlo mal. Antes se había dado esta norma. A los 25 ellos van a entrar. Después aparecen las otras normas que dicen a los 30 van a entrar. Entonces algunos comentaristas dicen, puede ser que lo que pasó fue que la edad se corrió. Que originalmente estaba a los 25 y después se corrió a los 30. Y podríamos entender por qué lo harían. La inmadurez del joven puede ser que haga que ahora haya muchos peligros y entonces esperemos un poquito antes de ponerlos. Y es sabio eso, ¿no? ¿No dirían que es sabio cuando un líder mira a una persona y dice, mira, esperemos un poquito para ponerlo a servir? A veces te dicen, pero no, vamos adelante, vamos a conquistar el mundo. Tenemos que reproducirnos, dar las oportunidades, y es verdad, pero hay veces que uno piensa y dice, bueno, pero esto es algo muy valioso, es algo que puede traer gran bendición, pero puede traer gran juicio sobre esta persona también, si él lo hace mal. Entonces, no estaría mal uno que lo interprete de esa manera, pero hay otra interpretación que es la que la mayoría de los comentaristas toma, y es que en realidad no es que se cambió la edad, porque Dios no le tomó por sorpresa lo que pasó con esos hombres. No es que dijo, pongámoslo 25, uy, no, me equivoqué, cambiémoslo a los 30. No, Dios no se equivoca. Él ya sabe todo, Él ve todo. Entonces, ¿por qué Dios primero dice 25 y dice 30? Bueno, algunos dicen, probablemente fue esto. Fue que a los 25 ellos entraban en un periodo de prueba y entrenamiento por 5 años. A los 30 empezaban a hacer las tareas. Era una preparación. Entonces, a mí me parece lógico esto. Y en el Nuevo Testamento hay un indicio que tal vez podríamos conectarlo con esto. Porque en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo, cuando se dan los requisitos para los diáconos son los servidores en la iglesia, se dice algo de los diáconos. No se dice de los ancianos, pero sí se dice de los diáconos. Se dice que ellos primero tienen que ser puestos a prueba y después ser encomendados si fueron fieles. Entonces, Dios nos enseñó a hacer eso, nos enseñó a que pongamos a prueba a los siervos de Dios. Todos los que van a tener funciones de servicio tienen que estar puestos a prueba y tienen que ser entrenados y preparados para ver si están listos. Entonces nosotros no damos cargos así nomás, esto es algo muy valioso. Y esta persona entonces va a ser probada y después se le nombra, es el diácono. Entonces puede ser que eso fue lo que estaban haciendo acá también. Ellos eran probados por 5 años y después entraban. Y entonces le mencioné, iban a entrar, iban a servir por 20 años. 20 años era la edad más fuerte donde se combinaba la inteligencia, porque a los 30 ya maduraste bastante y podés hacerlo con prudencia, y hasta los 50 todavía tenés esa fuerza para cargar y hacer todas estas tareas. Y vos decís, pero a los 50 todavía queda mucha fuerza. Claro que sí. Si no, jugale una pulseada a mi papá y vas a ver que a los 60 queda mucha fuerza todavía. Entonces, queda mucha fuerza todavía. Bueno, tenés que recordar que en aquel tiempo la expectativa de vida no era igual que la de ahora. La gente no solía vivir la misma cantidad de tiempo que hoy. Entonces uno puede pensar, bueno, tal vez ahí había una diferencia. Ahora, hoy no se aplica directamente a nosotros. No quiere decir que alguien no puede ser pastor después de los 50, ni diácono después de los 50, ni puede servir más a Dios de los 50. No, no es así. El Nuevo Testamento no da ninguna edad para esto, pero sí el principio. El principio era este: Dios cuida de sus siervos. Y hay una etapa donde los siervos pueden cargar grandes cargas y otra etapa donde ya no pueden cargar tan grandes cargas. Ahí en Salomón, cuando cuenta cómo es la vejez en Eclesiastés, es muy descriptivo y explica y habla, ¿no es cierto?, cómo en la vejez el pelo se cae y habla, ¿no es cierto?, como las hojas que se vuelan, habla, ¿no es cierto?, de los pilares que tiemblan, las piernas que tiemblan. Y Salomón hace una comparación también. Él habla que el peso de un grillo te aplasta.
Uno va perdiendo la fuerza con el tiempo. Entonces las tareas deben cambiar. Pero, de nuevo, los siervos no todos llevan las cargas. Yo le dije que hay siervos que ¿qué hacen? Dice y al final, pero 50 cesarán y nunca más lo harán. Versículo 26, servirán con sus hermanos, o sea, van a estar codo a codo, al lado, en el tabernáculo de reunión, pero dice ahí, para hacer la guardia. Ellos tienen que cuidar. Parte de la tarea de los levitas era proteger el santuario. ¿Cómo lo protegían? Bueno, lo protegían de cosas que lo podrían contaminar. Protegían de personas que pudieran entrar, que no tenían que entrar. Ellos a los 50 ya se habían vuelto gente muy astuta. Gente que puede percibir cosas, que puede anticipar cosas, que puede salir de la corrida y ver qué está pasando. Así que estas personas se iban a andar en el tabernáculo, observando, cuidando, protegiendo, que todo se haga como se debe hacer. Y van a ser la guardia, los guardas del tabernáculo. Qué importante es para el pueblo de Dios tener estos hombres. Hombres que son maduros, hombres que han caminado muchos años, hombres que ahora están al lado velando, cuidando, protegiendo, defendiendo de los peligros que podrían arruinar la obra de Dios. ¿Sí? Y Dios nos ha dado a estas personas. Dios me ha dado a mi papá, que está al lado mío. Y Dios le da a su pueblo hombres así, que defienden, protegen. Eso es una gran bendición. Nunca los hombres de Dios se descartan. Hoy en el mundo vivimos en épocas donde los viejos son descartados, son dejados a un lado. Eso nunca debe suceder en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, los hombres de Dios tienen este rol valioso. Cuando hablo de hombres de Dios, hablo de los hombres porque hay un lugar especial de liderazgo que tienen los hombres, pero obvio que el servicio afecta a todos, hombres y mujeres, ¿sí? Todos pueden entender estos principios para ustedes. Bueno, para terminar, termino con el versículo que tenemos para memorizar esta semana, que está en el Nuevo Testamento y es Romanos, capítulo 6. Dice. 2 versículos. Romanos 6, 13 y 14. Y dice así, porque las mujeres están memorizando para la reunión femenina full, y yo aparezco con esto. Bueno, dice así, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pensá en cómo el pueblo de Israel se sentía en este momento. Ellos ya no están bajo Faraón, ya no están bajo la opresión, pero ahora que no están bajo la opresión, ¿qué hacen? Ellos están de vacaciones, ellos son ahora siervos que le pertenecen a Dios, que llevan cargas, pero son cargas muy distintas. No son las cargas de la esclavitud, son las cargas de la consagración, de la santidad, las cargas del servicio. Esa es la carga que el hombre de Dios lleva hoy. Pero dice, ahora ustedes ya no entregan más sus miembros al pecado para servir al pecado, ahora los entregan a Dios. Antes vos gastabas tu fuerza y tu vida para servir a tus propios deseos pecaminosos. Ahora los usás para Dios. Sos un levita, sos un siervo de Dios. Y hoy es un llamado a consagrarte a Él. Vos decís, ¿qué hace falta para consagrarme? ¿Cuándo me puedo consagrar? ¿Hay una reunión especial donde yo me pueda unir y decir me consagro a Dios? No hay ninguna reunión especial. Es este el momento. Es esta la reunión. Es lo que pasa en tu corazón. Si vos sos un hijo de Dios, es lo que hoy debes pensar y decidir. Mi vida le pertenece a Él. Yo abandoné el pecado, por la gracia de Dios estoy acá. Voy a consagrarme para vivir para su gloria y usar prácticamente, no en teoría, no espiritualmente, en la forma práctica de usar mi fuerza para servirlo a Él y a sus propósitos. Oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por el privilegio que nos has dado de haber recibido este llamamiento
a tu pueblo, a tu iglesia, y haber sido llamados a tu servicio. Tú nos has tenido por fieles poniéndonos en el ministerio. Gracias, Señor, por el ejemplo de estos hombres de la antigüedad, de tu pueblo, que respondieron en obediencia. Ayúdanos a responder de la misma manera nosotros hoy. Y obra a nosotros para que podamos ser esos siervos que van a llevarte gloria a ti, que van a hacer la luz al mundo, que puedan reflejar la gloria de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.